invitaros a leer Teodora, que es un libro maravilloso. La protagonista es la famosa emperatriz Teodora. Estamos en el siglo VI después de Cristo, en Constantinopla. Y entonces esta novela ofrece todo lo que puede sugerir. Una emperatriz en esa ciudad deslumbrante, llena de contrastes, de enfrentamientos políticos, religiosos, culturales, riqueza, pobreza, pestes, enemistades. Y ella, que era la cabeza de un gran imperio, aunque en cierta decadencia seguía siendo un gran imperio, el más grande imperio de la época, y en su época incluso alcanzó mayor esplendor, y ella se puso, relucía por encima de todo eso, siendo mujer y gobernando, tomando sus propias decisiones, imponiéndolas, manejando a su gusto, y lo que es más sorprendente, siendo de un estrato muy humilde. Ella fue actriz, fue meretriz, que en aquella época ser puta y actriz era prácticamente lo mismo. Era hija de un empleado del circo, que es una de las cosas más, a mí, de las cosas que más me han gustado de la novela, el descubrir todo ese ambiente del circo, las carreras, las enemistades, los bandos. Era como una champion, era increíble, que encubrían enfrentamientos sociales, políticos. Y allí en el palco principal, Teodora, yo creo que esta cubierta refleja muy bien cómo era ella. Por encima, bella, regia. Eh, os invito a leer este libro. Yo siempre he tenido contraída una deuda con mi madre, que la perdí cuando yo era muy pequeño, y como todas las madres de los años 50-60, pues recuerdo que sufrían experiencias cotidianas terribles de marginalidad, desigualdad, no voy a decir maltrato, pero cuasi, porque las madres eran unas esclavas de sus maridos en aquella época, y entró una enfermedad terrible, la que todos imaginamos, y yo la perdí cuando tenía 9 años, y aun teniendo ya 70, pues es un trauma que no he conseguido solucionar, lo tengo permanentemente en mi mente todos los días. Entonces, yo siempre he escrito en mis novelas a la mujer, y tú que has leído muchas, Yolanda sé que también, y no digamos mi editora Elena, pues siempre le doy una especie de homenaje a la mujer en todas mis novelas, en casi todas. Y es por eso, ¿no? Porque, como decía Elena Poniatowska, que recuerdo que lo dije en la presentación, esta mujer decía: las mujeres son las grandes olvidadas y las grandes humilladas de la historia universal. La única forma y mejor de rescatarla de la fugacidad y del olvido es escribir de ellas. Y entonces yo he escrito a lo largo de mis novelas una cantidad enorme, he recreado una cantidad enorme de personajes históricos, pero una novela dedicada a una sola mujer ha sido esta, Teodora. Las demás eran figurantes de mis novelas, pero esta es un personaje exclusivo. Pero a mí me pasa igual que a Pepa, y es que yo creo que el personaje más importante de la novela es Flavio Aurelio Nasica. Ese es mi personaje de la novela. La otra es la gran figurante, el gran escenario en el que se sustenta mi eunuco gaditano. Yo creo que fue la primera feminista que hubo en el mundo, pero entendido el feminismo como cada uno tenemos una forma de pensar. Yo cuando estuve en Madrid hace ya tiempo me encontré con una manifestación de feministas actuales que yo no estoy de acuerdo. Para empezar, iban todas con una camiseta que ponía desobediencia. Y claro, yo pensé y dije, ¿desobediencia a quién? ¿A las leyes? ¿A su marido? ¿A sus hijos? ¿A quién quieren desobedecer? Yo no lo comprendía. Y ponía una gran pancarta: vamos a sustituir el patriarcado por el matriarcado. No, sustituir una cosa por otra, ya estamos en otra injusticia aún mayor, si cabe.
dejemos las cosas en que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Y entonces ella, Teodora, que no era una mujer excesivamente formada, porque ya se pueden imaginar lo que es una chiquita con 11 años que la estén prostituyendo hasta que tiene 20. Eso es terrible. Esa mujer no pudo formarse. Ahora, el sentido común, la inteligencia los tenía innatos. Y dijo, cuando yo llegué al poder, y se propuso llegar y llegó, voy a cambiar las leyes de Roma, que habían sido inamovibles desde la época de la fundación de Roma, las voy a cambiar. Y fue ella la que las cambió. Y las mujeres empezaron a testar, a recibir herencias, a no poder ser sacrificadas como prostitutas por los maridos por no pagar una deuda. En fin, hizo una revolución legal. Ese sí es mi feminismo. Esta fue Virginia Woolf, sí, anticipada mil años, porque ella decía que para una mujer ser independiente tenía que tener cierta solvencia económica, y ella la consiguió, como es evidente. Luego Simone de Beauvoir decía que tenían que tener un cargo para influir en la sociedad de su época. Ella lo tuvo, y el más excelso que se podía tener, que era llegar a emperatriz. Luego esta sí fue una feminista, como yo lo considero, y francamente, a los que nos gusta la historia, esta mujer es irrepetible en la historia. Y más por la vida que tuvo, que algunas y algunos habéis leído, y que es verdaderamente memorable, ¿no? Yo no creo que haya una biografía similar o semejante en la historia. Y como tú has dicho, pues yo no escribo obras de historia, yo no escribo biografías, yo escribo novelas. Yo escribo para emocionar, para entretener, para estremecer, para divulgar los sentimientos de mis personajes, para que vean que tienen un carácter sorprendente, misterioso, y para que el lector entre en otra dimensión. Yo no escribo historia, la historia es muy aburrida, y yo soy profesor de historia, pero la novela histórica es muy, muy atractiva. Bueno, es verdad que ahora ha habido algunas novelas sobre el Imperio Bizantino, y en Úbeda conocí al chico este que ha escrito Irene de Dasa, que me pareció es médico, es un chico que es médico, me pareció una persona excelente, de verdad, muy amable, muy humilde y tal, y dije, oye, qué casualidad que no ha habido ninguna en los últimos años, y este año presentamos dos, tú en Edasa y yo en Harper. Pues es que es una época muy desconocida. La gente no se hace la idea de qué es Bizancio, y hay que explicarle que el Imperio Romano de Occidente es devastado por los bárbaros, pero el Imperio Romano prosigue, y prosigue en Oriente. Eso es Bizancio, y hay que explicárselo. Y luego el meterme en la gastronomía, en los edificios, en los paseos, en las calles, lo que se escucha, lo que se oye y tal. Yo soy un cinéfilo, o sea, un gran enamorado del cine. Y claro, eso me ha hecho ser que mi literatura sea muy visual, pero lo he aprendido del cine, no lo he aprendido de otro lugar. Y luego, pues que tengo cierta imaginación, porque yo, entre toda la pléyade de escritores y novelistas históricos, soy de los que más utilizan la imaginación que la cuestión de la historia. Yo siempre hago una arquitectura histórica muy profunda, no en vano soy historiador, pero en mí prevalece lo que es la literatura, lo que es la imaginación. El elemento, claro, el elemento ficcional para mí es lo más importante. Coger a Tito Livio, como ha hecho algún compañero mío, y plasmarlo en unas páginas y poner unos diálogos, eso lo hace mi abuela. Pero imaginarte cosas que no son verdad, eso ya cambia, ¿eh? La novela Comanche está inventada totalmente. Oleum es inventado todo. O sea que lo decían el otro día en un programa de Canal Sur, que efectivamente ese personaje como que le da cobertura a Teodora. Hubiera quedado como muy fría, ¿no? Bueno, voy a relatar la vida de Teodora. No. Mi personaje va a ser un niño que es emasculado, además, de una forma que recordaréis que es terrible, ¿no? Lo que le hacían aquellos chicos, ¿no? Y entonces realmente él es el personaje y tú lo sigues a él. Pero es que a su vez él tira de la otra, tira de Teodora y de todos los personajes, ¿no?
Claro, ahí es donde se ve, no lo digo ni con arrogancia ninguna, donde se puede ver al novelista, decir, bueno, este se ha inventado un subterfugio para traer a colación a Teodora, que exponerla así en el escenario sin más, pues me hubiera parecido una cosa bastante fría. A través de Nasica, que es un chiquillo encantador y que te enamoras un poco de él o le tienes lástima por lo que ha pasado, pues él es el que te va a presentar a una mujer que él idolatra, pues porque ve en ella cosas fundamentales, y es que una mujer siendo del pueblo, sufriendo lo que sufrió porque fue inenarrable, llega donde llega, claro, le tiene una admiración sobrenatural y la considera madre, hermana, amiga, de todo, ¿no? Y cómo llora cuando muere esta mujer, que para ser más femenina, y estoy contigo que el término feminismo no existía en aquella época, se inventa en el siglo XIX con las sufragistas, pues entonces este hombre le da alma, le da calor a la novela, y me alegra muchísimo porque yo lo voy diciendo en todas partes que lo presento. El verdadero protagonista es Nasica, que significa nariz respingona, no significa otra cosa. William Faulkner, que es un autor que yo leo mucho, me gusta muchísimo, decía que no hay novela buena que no esté sostenida por un malo malísimo. Tiene que haber un malo en la novela. Si no hay un malo, como que la que novela que no existe. Yo no es que lo haya exagerado, sencillamente es que Juan de Capadocia dominaba mucho a su marido, a Justiniano, y a ella lo que le gustaba era dominarlo, ella, no Juan de Capadocia. Además, Juan de Capadocia era un pagano íntegro, hacía sacrificios humanos a los dioses, todavía en el siglo V y VI, y eso de haberlo chivado al emperador hubiera costado la vida a Juan de Capadocia. Y luego, para mí, que Juan de Capadocia, que nunca se acostó con ella, creo que fue el único que no lo hizo. Y entonces tenía como una especie de envidia. Estaba enfadado el hombre. El único que ella no quiso, ¿no? Que ella no por quiso. ahí. Por Sí. ahí ya. Y claro, el hombre decía, bueno, esta mujer, pues cuando era cortesana, cobraba 5.000 sestercios por noche y yo le daba 10.000, 15.000 si no quería. Debía de ser un viejo, ¿cómo diría yo? Ariesto, de esto así que dice que no, que ya me puede dar lo que me dé, que no hay forma, que no hay forma. Y claro, luego se metió con ella y siempre intentaba abochornarla y humillarla en la corte, y ella no se lo perdonó. No hay nada más que una mujer, nada peor que una mujer despechada. Y dijo, bueno, pues si tú intentas hacerme la puñeta dentro de la corte te vas a enterar, ¿no? Y al final pues le buscó sus vueltas, y la trampa esa famosa que aparece, esa es históricamente verdad. Hizo como que le iban a dar el trono imperial, y allí tenía un montón de espías, lo cogieron y lo largaron a Etiopía, a las fuentes del Nilo, y ya no se supo más de Juan de Capadocia. Pero no olvides lo que te he dicho, que Faulkner dice que no hay novela buena sin malo malo, y mi malo es Juan de Capadocia. Digo, aquí se cumple el famoso axioma que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. En este caso, de un pésimo hombre hay una gran mujer. Tiraba todo el día hablando con el archimandrita de Bizancio, y los dos discutiendo de sol a sol. Los ángeles nos ven la mollera y los hombros, o nos ven todo el cuerpo. Y ya se liaban los dos con disquisiciones. ¿Cuántos ángeles caben en la punta de un puñal? Pues caben, no, y quedaron que eran 70.000, porque es un número bíblico. Bueno, ese es un imbécil. Hombre, teniendo un imperio en tus manos. Hombre, si fuera, ¿qué digo yo? El carnicero del barrio, vale. Pero, hombre, siendo el emperador del Imperio Romano, dedícate a otras cosas un poquito más importantes, ¿no? Pero ella estaba Teodora. ¿Dónde Dios? Sí, bueno, no fue tan malo como he podido dar a pensar. No fue tan malo. Para empezar, pues se rodeó de grandes ministros. Carlos III pasa por ser el mejor rey que ha tenido España. Nada hubiera sido Carlos III sin Campomanes, Floridablanca, Aranda. No hubiera sido nada. Su reinado hubiera pasado sin pena ni gloria. Y además Carlos III era un hombre que se tiraba 255 días en el campo, en el Pardo, cazando. En realidad gobernaban Floridablanca y Aranda y todos los ministros masones. Pues a él le pasó igual. Fíjate que se rodeó del conde Belisario. Belisario fue el que creemos los historiadores
el gran general de Roma. Ya no hubo ningún general de la categoría de él. Y luego Narsés, que era otro eunuco, fue un extraordinario ministro, administrador y también general. O sea que se rodeó de gente muy buena y sobre todo de Teodora. O sea, no fue tan malo. Fue simplemente que hizo dejación de sus funciones durante demasiado tiempo. Pero luego era un hombre bondadoso, no se llamaba Justiniano, se llamaba Pedro, y era un pastor de Macedonia, o sea que era un hombre que tampoco estaba llamado a la púrpura, y fue por casualidad y porque su tío había sido en general y emperador. Si no, nunca hubiera llegado al imperio este hombre. Este era un pastor de ovejas, tampoco era un lince, porque Teodora, aparte de eso, era bellísima y aparte de eso era muy inteligente. Pero dejemos que él no le llegaba a la altura de nada a Teodora. Es una grata pregunta porque yo la primera frase que digo cuando empiezo mis clases con la Universidad de Mayores, que ahora la empiezo en enero, la primera frase que digo es, mirad, fundamentalmente somos romanos. Y lo voy a demostrar en los 4 meses que dura el curso. Y al final se dan cuenta que somos romanos. Teniendo en cuenta que Bizancio era la nueva Roma, claro, muchas cosas sí tenemos de ello, pero lo que no tenemos es aquel cristianismo dividido, ortodoxo, la cantidad de herejías que hubo en aquel momento, la forma casi griega de moverse. Ellos hablaban allí, no hablaban latín. Tampoco en el Imperio Romano de Occidente se hablaba mucho latín, se hablaba el koiné, que era el griego popular, pero allí ya era el griego absoluto, el clásico. Y claro, luego cuando Teodora quiere conquistar Hispania, que conquista solamente el Levante y Andalucía, duran muy poco. ¿Por qué? Porque ya los bizantinos no tenían las raíces romanas que tenían los romanos auténticos de la ciudad del Lacio. ¿Quiere esto decir que éramos romanos al modo de Roma, pero no romanos al modo de Bizancio? Completamente seguro, y con cosas que no las puedo explicar aquí en 2 minutos, pero no nos parecíamos mucho. Y otro de los méritos que tuvo Teodora, que se me ha olvidado decirlo, es que ella fue la que construyó la Hagia Sophia. Eso no se puede olvidar. Fue idea suya. El dinero que trajo Belisario de Italia, pues en vez de introducirlo en el tesoro imperial, pues lo dedicó a elevar esa inmensa catedral que ahora está convertida en ermita. Digo, perdón, en mezquita, para desgracia de los cristianos. Que Procopio de Cesarea, que fue el que escribió esa especie de crónica contra ella, que da lugar a que Nasica escriba la verdadera, la supuestamente verdadera, pues lo mal que se portaron con ella, porque luego quisieron derogar sus leyes y escribir una biografía metiéndose con ella para humillarla, y todo era por el machismo exacerbado que había en aquella época. ¿Cómo una mujer ha llegado a gobernar el Imperio Romano? Y no lo querían admitir. ¿A dónde llegaba el machismo tan terrible que había en Roma y en toda la antigüedad? Pero es que luego, Gemma, yo he escrito sobre la civilización árabe con Al-Ghazal y la profecía del Corán. La China, con la caja china y la dama de la ciudad prohibida. Esa se la aconsejo a Ana. La dama de la ciudad prohibida. Luego me he ido también al mundo romano y al mundo medieval. Y luego también de las cortes de Cádiz, o sea que he ido por todas partes. Y en todas partes os han tratado a las mujeres de una forma absolutamente terrible, de marginalidad, de desigualdad, pero en todas. No he visto una sola. Y claro, cuando estuve en Pompeo y Fabra a recoger documentación para la caja china, dije, seguramente las concubinas del emperador, que sabían danza, pintura, idiomas, afrodisíacos, de todo, serían unas mujeres muy bien tratadas, las que peor estaban tratadas. O sea, que es que no ha habido una época de la historia donde hayáis sido tratadas bien. Todo empezó en la Revolución Francesa, la Salonier, que eran todas esposas de los revolucionarios. Ahí empieza la reivindicación de la mujer. Pero es que, salvo en Europa y en Canadá y en Estados Unidos,
¿dónde se considera la mujer, Gemma? En ninguna parte. Vete a África, vete a Asia, a Sudamérica mismo. Seguí siendo maltratadas y yo no lo puedo comprender. Es una cosa que se me escapa a mi raciocinio, de verdad. Pues cuando muere Teodora, casi toda su obra se pierde, Gemma. Casi toda su obra. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Me lo temía, digo, porque teniendo en cuenta, pues eso, cómo la tachaban, digo, seguramente cuando murió, pues todo desapareció. Porque Pues me imagino desapareció. que incluso la ley de hijos y hijas de herencia no prosperaría en absoluto, porque no creo que eso pudiera ser. El emperador que vino después, que era Justino, sobrino de Justiniano, que se casó con la hija de ella, de Teodora, pues que era otro pusilánime y que vivía nada más que para sus placeres y demás, pues se olvidó ya de las leyes que se llamaban pandectas, y creo que se llamaban así, ¿no, Óscar? Tú que eres gran también entendido. Se llamaban así las pandectas. Sí, las pandectas. Exactamente. Habrán entendido, no creas. No, hombre, que te he visto que sabes mucho de historia y tal, pues esas también desaparecieron y es una pena, ¿verdad? Cuando aparece un mirlo blanco en la historia, sigámoslo, ¿no? Pero no lo olvidemos. Y a ella la olvidaron mucho. En sí, así es. Bueno, yo lo que hago para escribir una novela es, estoy meditando un tiempo sobre qué quiero escribir, sobre qué época y qué personajes, qué historias y demás. Y cuando lo tengo ya claro, pues en mis paseos que me doy todos los días, como buen diabético que soy, pues voy pensando, dándole vueltas, cómo va a ser la estructura de la novela. Y hago una especie de andamiaje en mi cabeza. Y lo tengo todo controlado. Y entonces digo, este personaje, yo le doy mucha importancia a los personajes secundarios, los que me han leído más de una novela se dan cuenta. Para mí son tan importantes como los primeros. Sin personaje secundario la novela no se sostiene, de verdad, no se sostiene para nada. Y entonces empiezo ya a crear en mi cabeza. Y cuando yo creo que ya puedo empezar, que tardo por lo menos 7 u 8 meses en buscar todo eso, Jolín. me lío a escribir. Y entonces ya lo tengo todo preparado. Mis carpetas, porque como yo no soy de ordenador mucho, porque no entiendo de casi nada, pues tengo muchas carpetas aquí y muchas cositas así y tal. Es que no sé meter datos. ¿Escribes a mano, Jesús? No, en ordenador. Hasta tanto no llego. Como hablabas de carpetas, digo, lo mismo es que incluso escribe a mano. Aquí está la carpeta de la que estoy haciendo ahora. La todo está aquí, todo está aquí. Y cuando quiero un dato, me voy allá. Ahora, lo demás está en el coco, todo. Y luego la cuestión literaria, como me sale solo, yo ahí no tengo que mirar nada, ningún libro ni nada. Me va saliendo. Pero algunas veces tengo que pararme porque los editores no quieren que seamos tan poéticos, que seamos más novelistas que poetas. Pero yo siempre he pensado que el principio de toda la literatura es la poesía, y entonces hay que escribir bien. Para escribir mal siempre hay tiempo, ¿no? Y eso que se consigue, Estefanía, pues leyendo muchísimo. Yo he leído mucho toda mi vida. Empecé leyendo tebeos hasta leer todos los clásicos y demás, ¿no? Hay una cosa que no hacen mis compañeros porque hablo con ellos y ninguno lo hace. Y es que yo compro mucha novela histórica europea. Y ahora estoy leyendo 1793 de un sueco, no sé qué, histórica, ¿eh? Qué buena. Uy, a mí me encantó. Me encantó. Buenísima. Buenísimo. Maravilloso. ¿Por qué? Porque hay que aprender, hay que innovarse. No nos podemos quedar en la narrativa de hace 10 o 15 años. Entonces yo leo mucha novela europea histórica. Tengo aquí varios, porque los leo aquí donde yo leo. Y me viene muy bien. No, estos no son. Bueno. Esta. Esta lo acabo de leer y me ha encantado. Preciosa. También es una heroína. También. Bueno, era una ninfa. Y leo mucha novela eso. Y luego, amigos míos, pues lo de Juan Eslava todo. Lo de Emilio Lara también me gusta mucho. Y
De muchos amigos míos, leo mucho, de verdad, para aprender y para saber cómo va todo, ¿no? Pero en el momento que son novelas muy, muy simples, que no tienen literatura, y eso las dejo inmediatamente, porque ahí no puedo aprender nada. Y luego la hazaña que está describiendo ya la conozco. Yo lo que quiero es emocionarme cuando leo una novela. Si no me emociona, es lo que decía Ana, pues no lo siento, no tengo pasión por ella, pues la dejo. Y aquí se acabó la historia. Pero estas europeas son muy buenas, de verdad, leer novelas europeas.